Saludos estudiantes de Innovación Tecnológica de tercer año del Liceo Andrés Eloy Blanco. Quien les habla, el profesor Omar Andrade. A continuación les estaré demostrando el tercer tema de las funciones en las hojas de cálculo. Como lo demostré en el video anterior, las hojas de cálculo nos sirven para sacar cuentas, por algo su nombre, y realizamos operaciones entre celdas. Recordemos que para poder realizar operaciones entre estas celdas, primero debemos de colocar el signo igual, seleccionar la celda por referencia, por ejemplo esta celda que es la celda C4, y hacer la operación que yo quiera, bien sea más, bien sea multiplicación, división o resta, con otra celda. En esta ocasión, nosotros vamos a simplificar ese proceso. ¿Sí? Tengo como ejemplo a 1, 2, 3, 4 estudiantes, 4 alumnos. Vamos a colocar esto con un tamaño de letra un poco más grande, 18 puede ser. Vamos a aumentar el tamaño de la columna. Esto es para enseñarles lo que es el formateo de celdas. Darle formato a las celdas, podemos poner esto un poco más grande, puede ser un 16. Y tenemos la nota de 4 estudiantes, 4 alumnos. Ana Pérez, Juan Gómez, María López y Pedro Díaz. Ana Pérez obtuvo en el examen 1 75 puntos. En el examen 2 obtuvo 80 y en el examen 3 85. Y yo quiero saber la definitiva. Ustedes ya desde primer año tienen conciencia de cómo se obtiene la nota definitiva en el acumulado de las materias. Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos es sumar las 3 notas y dividirla entre el número de notas, en este caso 3. Pudiéramos seleccionar la primera nota, sumar la segunda nota, sumar la tercera nota y dividirla entre 3. Pero si observamos esta fórmula, está mal. ¿Por qué está mal? Porque al yo hacer esto, estaría dividiendo entre 3 solo la celda D2. Y yo quiero hacer la división entre 3 con todas las celdas. Por lo tanto, escribo la suma de las 3 celdas entre paréntesis y luego el resultado de esa suma lo divido entre 3. ¿Cómo sé yo que funcionó? Presiono Enter y tendré la nota definitiva para Ana Pérez, que es 80. Lo mismo haría con Juan Gómez, con María López y con Pedro Díaz. Utilizaría la suma de las 3 pruebas que realizó cada estudiante y lo divido entre 3. Bien puedo volver a copiar la fórmula escribiendo igual y colocando el número de celda, o puedo seleccionar la última celda donde está la fórmula, esa fórmula que está aquí, posicionarme en la esquina inferior derecha donde está el puntico, seleccionar con el ratón y llevarlo hasta donde yo quiero que calcule. Al yo soltar hasta donde está Pedro Díaz, tendré la nota definitiva para cada uno de los estudiantes. Para Juan Gómez, para María López y para Pedro Díaz. Esto que está aquí son decimales, simplemente. Pero, como estamos viendo funciones, vamos a ver nuestra primera función, que es la función suma. Para yo escribir una función, escribo el nombre de la función y entre paréntesis le voy a dar argumentos. ¿Qué argumentos le voy a dar? Bueno, en este caso, la celda. Vamos a hacerlo ahora utilizando funciones. Borramos el resultado y pudiera escribir igual el nombre de la función, que en este caso es suma. Abro paréntesis y selecciono desde dónde hasta dónde quiero sumar. Quiero sumar esta y esta celda. Como ustedes ven, automáticamente
se rellena dentro de la función desde dónde hasta dónde quiero yo sumar. Desde la celda B2 hasta la celda D2. Cierro mi función, cierro paréntesis, y lo divido entre el número de notas, que en este caso son 3. Presiono la tecla Enter y automáticamente me da el resultado de la función suma. Si yo quiero repetir esa fórmula para las demás celdas, para los demás estudiantes, me posiciono en la esquina superior derecha, arrastro ese punto hasta donde yo quiero que se aplique y lo suelto. Tenemos entonces el resultado que teníamos anteriormente. Pero vamos a introducir ahora la segunda función, que nos resuelve este problema de una forma aún más sencilla. Y es que puedo colocar una nueva función que se llama promedio. Abro paréntesis y escribo desde qué celda hasta qué celda quiero que se aplique esa función. Suelto y cierro paréntesis. Aquí ya no tengo ni siquiera que colocar división entre 3, porque promedio cuenta cuántas celdas yo tomé. Tomé 3 y hace también la suma. Al yo presionar Enter, tengo nuevamente el resultado, pero usando la función promedio. Puedo arrastrar nuevamente esa fórmula hasta donde yo quiero que se aplique, suelto y tengo nuevamente el resultado. Sencillo y simplemente recordando que hay una función que se llama promedio. Entonces vimos cómo se simplifica. Ya no tengo que ir sumando celda por celda como lo hacíamos anteriormente. Ya no tengo que colocar esto entre paréntesis, saber cuántas celdas son. No. Esto se puede hacer ahora simplemente con la función promedio y seleccionando las celdas que yo quiero promediar. Así de simple y sencillo, saco el promedio. Y dirán, bueno, pues solo son 3 notas, esto lo puedo hacer con una calculadora. Claro, cuando solo son 3 notas y cuando solo son 4 estudiantes. Pero ¿qué tal en tercer año en donde hay una matrícula de 180 estudiantes? Cada estudiante tiene por lo mínimo 4 evaluaciones y está viendo por lo mínimo 5 materias. Una hoja de cálculo simplifica mucho las operaciones. ¿Sí? Vamos a aplicar lo que es la segunda función, la tercera función, que es la función contar. Tengo aquí una lista de productos en mi hoja 2. Vamos a aumentar el tamaño. Vamos a poner unos 18. A aumentar la anchura de la columna. Aumentar el tamaño de este texto. Vamos a ponerlo en 16. Y vamos a ponerlo en negrita. Tengo producto manzana, cantidad 50. Producto plátano, cantidad 75. Vamos a explicar la tercera función, que es la función contar. La función contar me dice a mí cuántos ítems o productos tienen cantidad. Vamos a aplicarla para que lo entiendan. Si yo escribo contar y coloco desde B2 hasta B8, cierro paréntesis y presiono Enter, aquí me va a retornar el número 5. ¿Por qué me retorna el número 5? Porque 5 son los productos que tienen cantidad. Manzanas tiene cantidad, plátanos tiene cantidad, naranjas tiene cantidad, uvas no tiene cantidad pero tiene un número, y limones tiene cantidad. Peras no tiene cantidad, fresas tampoco, tienes un texto. Por lo tanto, al haber 5 productos con cantidad, la función contar me va a devolver el número 5. Y dirán, pues esto no tiene mucha utilidad, simplemente me dice cuántos productos tienen cantidad. No le veo mucha utilidad. Pues tal vez así a primera vista no se vea su utilidad. Pero si yo utilizo condicionales, que es un tema un poco más avanzado, yo puedo decirle
que me cuente aquellos productos cuya cantidad sea menor a 50 y colocar el número de ítems que yo quiero que me evalúe. Eso es con condicionales, o contar solamente si tienen cantidad los productos en la lista, ¿sí? Pero por ahora quédense con la idea de que contar me retorna a mí cuántos productos tienen cantidad numérica. Y en este caso son 5. Vamos con un ejercicio un poco más de nivel. Vamos a cambiar el tamaño de fuente. Aumentar aquí el tamaño de fuente. Tenemos una lista de presupuesto. Esto es muy común en hojas de Excel. Tenemos un presupuesto inicial, cuánto quiero yo asignarle a un gasto y cuánto fue lo que terminé gastando. Supongamos que a mí me pagan 2.000 bolívares. 2.000 bolívares de forma mensual. Y tengo que pagar alquiler, que sé que cuesta 1.200 bolívares. Tengo que pagar comida, que cuesta 400, transporte, que cuesta 150, servicio de luz, agua, etc. Y pues pagar Netflix, cable, internet. Pero estamos en Venezuela y los precios varían. Y puede que termine gastando más o gastando menos. En este caso, este es el gasto real. Yo sé que en alquiler me cobraron 1.200, en comida 350, en transporte un poco más, en servicios de luz y agua un poco menos, y así sucesivamente. Yo puedo aplicar aquí cuál es el gasto menor con la función mínimo. Escribo min y coloco el rango de celdas. Presiono Enter y aquí yo veo que el gasto mínimo fue de la luz y el agua, 90 bolívares. También puedo ver el gasto máximo. Escribo max y selecciono el rango de celdas que quiero estudiar, en este caso desde la C2 hasta la C6. Cierro paréntesis, presiono Enter y veo que en lo que más gasté fue en alquiler o en hipoteca. Tendremos entonces una forma de evaluar en qué gastamos más y en qué gastamos menos. También podemos hacer una suma de los gastos totales. Al escribir suma y seleccionar el rango de celdas que yo quiero sumar, por ejemplo estas, que fue el gasto real, cierro paréntesis, presiono Enter, veo que yo gasté 1.935 de los 2.000 que tenía. Entonces yo puedo simplemente hacer una operación aquí entre el presupuesto que gano, 2.000, menos lo que terminé gastando, 1.935, presiono Enter y esto es lo que me sobra en dinero, 65 bolívares. Esto es solo una de las utilidades de las funciones: máximo, mínimo, promedio, suma. Son funciones básicas pero muy útiles. Con esto cerraríamos lo que son conceptos de funciones en las hojas de cálculo. Cualquier duda, muchachos, me preguntan en clase.